Me da alegría encontrarnos aquí en el canal Fe Viva Hoy para continuar nuestro taller bíblico Conócete a ti mismo. Este es el cuarto mensaje y lo vamos a proclamar en el nombre de Jesucristo, quien es la resurrección y la vida. En el Instituto de Evangelización Fe, Comunidad y Vida hemos preparado este cuarto mensaje que se titula ¿Cómo distinguir lo que nos hace bien de lo que nos hace mal? Pareciera ser de lo más sencillo, de lo más simple, como distinguir el frío del calor, como distinguir un color de otro. Pero no es así, porque en el mundo del pensamiento, a lo largo de la historia, se han introducido muchas ideologías falsas, de falsos caminos, que han desviado, que han torcido o intentado torcer la verdad. Ideologías de toda índole, incluso desde la antigüedad. Por ejemplo, los sofistas decían que el hombre tiene el derecho de determinar lo que está bien y lo que está mal. Y esa ideología la hicieron suya nuevos filósofos o filósofos modernistas. Y no solo los filósofos modernistas, la hacen suya actores a veces de la vida pública, donde suponen que su palabra es ley, que ellos son capaces de dar valor o restarle valor a una cosa por puro capricho o por puro interés. Hay otras ideologías como las marxistas que señalan que el bien supremo del universo es el hombre mismo y que el mismo hombre es el creador de todos los valores materiales y espirituales. Fíjense nada más, qué disparate. Pero ustedes pueden buscar en internet diccionario marxista soviético y va a aparecer esa definición del bien. Porque ellos desconocen a Dios, porque ellos querían, como toda ideología, apropiarse de lo que Dios hizo y querer por decreto desaparecerlo. Vaya tontería, pero así ha vivido la humanidad con estas ideologías. Y son de uso actual muchas de ellas. Tenemos el hedonismo, que tiene como centro de todo bien, de hecho, como único bien, el placer. Y no vamos a mentir, en estos tiempos esa ideología ha penetrado varios círculos, ¿verdad?, donde se busca solo el placer. Hay quien dijo, Dios ha muerto, el filósofo Federico Nietzsche, y a algunos les agradó esa frase. Aquellos que están alejados del mundo espiritual, aquellos que no quieren saber de Dios, que no lo reconocen como Padre, como Creador, como fuente de su vida. No obstante que este filósofo tuvo una vida y una muerte patética, muy triste. Y hubo otro científico de los agujeros negros, Hawking, que decía, la ciencia hace innecesario a Dios. Y ya estamos hablando de tiempos más cercanos. Y bueno, no nos debe sorprender ello, porque en la actualidad hay quien puede decir que el dinero hace innecesario a Dios, que un poder político o financiero hace innecesario a Dios. Incluso puede alguien decir, las vacunas hacen innecesario a Dios. Esas ideologías que entran por la mente y se quedan allí, mueven todo el entorno espiritual del hombre y lo llevan a caminos torcidos. Porque algunos viven como que Dios ha muerto, por eso se permiten realizar todo tipo de abuso, todo tipo de injusticia, como si Dios ya no existiera. Entonces estoy poniendo tan solo estas 4 ideologías
los que piensan que es innecesario por la ciencia, los que idolatran la ciencia, los ateístas que bajo la ideología marxista niegan la existencia de Dios por querer ser ellos mismos Dios, los hedonistas que son buscadores del placer, y los sofistas que se autorizan para darle valor o restarle valor a todas las cosas. Son ideologías viejas y nuevas a la vez. Pues nada menos en estos tiempos en la ciudad de Nueva York, que consideran una ciudad élite a nivel mundial de las finanzas. Allí han reconocido decenas de lo que llaman géneros, en sustitución de los sexos femenino y masculino, que son los que en la naturaleza existen. Allí en Nueva York y en otras ciudades de lo que llaman el primer mundo, que ya más bien es un submundo, dice que reconocen entre otros estos géneros: género neutro, bigénero, género X, el drag king, el drag queen, el andrógino, el pangénero, el transexual, el marimacho, el singénero, el tercer sexo, el transgénero no binario, y así decenas de géneros. Es una ideología que está amenazando en estos tiempos e introduciéndose en varios campos de la sociedad civil, atacando a la familia, atacando al matrimonio y atacando a la persona. Ya vemos entonces, ¿verdad?, que no es tan fácil distinguir lo que nos hace bien de lo que nos hace mal, y sobre todo cómo combatir aquello que nos hace mal. Dijo esta mujer, una mujer de origen judío convertida al cristianismo, ya canonizada, Edith Stein, quien murió en un campo de concentración, dijo esta frase a propósito de lo que estamos hablando: no aceptes como verdad nada que esté falto de amor, y no aceptes como amor nada que esté falto de verdad. El uno sin la otra se transforma en una mentira destructiva. Y bueno, lo vemos muy claramente en todas estas ideologías. Son ideologías que, como dice el Papa Francisco, descartan a muchos, excluyen a muchos. Unas ideologías excluyen a las mujeres, otras excluyen a los hombres, otras excluyen a los bebés, otras excluyen a los de raza negra, otros a los de raza blanca, otros excluyen a los jóvenes, otros excluyen a los adultos. Allí no hay amor y verdad. Entonces debemos recurrir a la verdad, al origen de la verdad, que es la persona de Jesucristo, que es Dios revelado a sí mismo a través de su palabra. Ya lo comentábamos desde el primer mensaje y el tercero, segundo, cuando hablábamos del hambre de Dios, que Él sembró en nosotros esa semilla de eternidad que nos hace buscarlo constantemente. Y Él se ha revelado a nosotros. Y como se ha revelado, pues su palabra es nuestra garantía para conocer la verdad. Nos dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, que toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar a la gente, ayudarla, corregirla y guiar en el bien. Así, el hombre de Dios se encuentra instruido y preparado para toda obra buena. Pues este es en términos muy comunes, podemos decir, este es el instructivo de nuestra vida completo. Así como tienes un instructivo para saber cómo funciona tu automóvil o cualquier máquina, cualquier computadora o el cuerpo humano,
pues nuestra Biblia es el instructivo para edificarnos en la verdad, para fortalecernos en la verdad, para vivir la verdad. No hay más. Ya vemos que todas las ideologías humanas, sean muy antiguas o muy modernas, están faltas de amor y faltas de verdad. Y bueno, desde luego esta Sagrada Escritura nos hace formar un vínculo personal con Dios que llamamos oración. La oración es la relación que tenemos de manera personal con Dios. Y es tan personal que Él mismo nos dice: cuando ores, entra a tu habitación, tu aposento, cierra la puerta, descansa, despéjate, disponte a hablar, disponte a dialogar, disponte a escuchar. Ya en el libro de Jeremías 33, verso 3, nos dice: llámame y te responderé, y mostraré cosas grandiosas, inaccesibles, que desconocías. Nos está diciendo Dios, no que nos va a llevar a un mundo de fábulas, no, sino que nos va a mostrar esas maravillas, por decir, de esas rutas que nos dan la salida a todos los problemas, que nos hacen entender y disipar aquellas dudas que tenemos. Llámame y te responderé. O sea, Él quiere una relación con nosotros personal. Así como la Sagrada Escritura, a través de ella Dios nos dice qué hacer, mediante la oración Dios nos dice cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Por eso en el Salmo 143 está escrito: hazme saber el camino a seguir. Haz que sienta tu amor a la mañana, porque confía en ti. Aquí está hablando ya de tener una relación continua con Dios. No cada vez que aparezcan problemas grandes, no. Una relación continua, una relación del día a día, porque todos los días son trascendentes. Y esa relación continua nos va a dar mucha fortaleza, mucha luz para distinguir las cosas que cada día se nos van a presentar y que hay que tomar decisiones, y decisiones correctas para procurar bien, para hacer el bien. No es cosa fácil. Ya vimos cuántas ideologías, y hay mentes muy brillantes. Vimos, por ejemplo, a Aristóteles, es una de las mentes reconocidas como más brillantes de la historia. Pues él decía que los esclavos nacían así por naturaleza, que había hombres sin libertad. No veía la dignidad de toda persona. Entonces, si eso le pasa a las mentes muy brillantes, todos estamos expuestos. Sin embargo, en Mateo 11, Jesús también nos da pauta de cómo llegar a ser asequible esa revelación. Dice: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado estas cosas a los pequeños y sencillos, y se las has retirado a las mentes que se creen muy brillantes y muy entendidas. Tener actitud de sencillez, de pequeño, a ellos es a los que la revelación va a poder fluir, alimentar y fortalecer. Quiero darles unas notas al respecto de la oración del cardenal Robert Sarah, un cardenal de origen africano de Guinea, que ha escrito varios libros. Este libro se titula, de donde tomo las citas, La fuerza del silencio. Y menciona que el ruido es una dictadura. Qué reflexiva es esa frase, ¿no? Una dictadura que tenemos, que nos embota los oídos para que no haya reflexión, para que no haya meditación, para que no haya silencio.
Y ese ruido es una dictadura porque lo tenemos en cada habitación de la casa a veces. Sea ruido de la televisión, ruido del radio, ruido del internet, ruido del teléfono. Lo tenemos también en la calle, lo tenemos en el transporte, a donde vayamos. Y no podemos entrar en el silencio. Y nos dice él que el silencio no es una ausencia. Al contrario, se trata de la manifestación de una presencia. No es una ausencia, es una presencia. La presencia más intensa que existe. Es en el silencio y no en el tumulto ni en el ruido cuando Dios penetra en las profundidades más íntimas de nuestro ser para definir los contornos de nuestras acciones futuras. Conviene hacer silencio diario. Los sonidos y las pasiones nos apartan de nosotros mismos, mientras que en silencio el hombre está obligado a interrogarse sobre su propia vida. En el silencio habla Dios, así como la sangre realiza su función de nutrir todo el cuerpo, de darle vida, lo hace en silencio. Así como la sangre hace su labor en silencio. Y a propósito de la oración, quiero leerles el texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versos 12 y 13, que alude a Jesús orando. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Aquí literalmente está diciendo que pasó toda la noche orando. El mismo Jesús, el mismo Hijo de Dios. Porque iba a tomar una decisión trascendente: elegir a sus 12 apóstoles. Y seguramente no fue cosa fácil, porque los hombres somos muy complejos, difíciles. Y estar examinando cada uno de esos discípulos que tenía, porque tenía muchos más. Ahí seguramente debatiendo con el Padre. Dice, ¿por qué me dejas a Judas? Dice, porque es el plan. Dice, pues otro que sea un poquito. No, tiene que ser Judas. Pedro es muy gritón, es muy amargoso, tiene que ser Pedro. Y así se pasó la noche Jesús. Pero ya en la mañana tenía para esas horas la respuesta y eligió a los 12 con los que se iba a cumplir su misión, ese plan de salvación. ¿Cuántas situaciones, cuántos problemas, cuántas realidades oscuras podemos arrastrar por años por no pasar una noche en oración como Jesús? Dejarla en pausa, dejarlo en pendiente. Y no digamos una noche, unas horas, un buen tiempo, pero así a solas con Dios, como dice el cardenal Sara, en silencio para escucharlo, para recibir sus intuiciones. ¿Cuántas penas nos ahorraríamos? Por eso decía la Madre Teresa de Calcuta, habla mucho de Dios, pero habla más con Él. Habla mucho de Dios, pero habla más con Dios. Más importante hablar con Él que hablar de Él. Las dos cosas son importantes, pero primero habla con Él. No te atrevas, de hecho, a hablar de Dios si no has hablado antes con Él, decía el Padre Ignacio Larrañaga. No tiene derecho a hablar de Dios quien no habla con Él. Entonces, la oración, para conocerse uno mismo, y específicamente en estas realidades de distinguir qué me hace bien, qué me está atacando, qué me está contaminando, y qué me hace bien, qué camino me edifica, edifica mi entorno, hay que hacer oración, conocer la palabra. No es cosa nueva, ¿verdad? Pero debe quedar en claro que esta es la verdad, o sea, que para conocernos a nosotros mismos hay que realizar tales acciones. Porque si no vamos a seguir la corriente del mundo
como dice Pablo en la carta a los Romanos 12:2, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Esa es la clave. ¿Cómo distinguir el bien del mal? Conociendo lo que es la voluntad de Dios. La voy a conocer a través de la palabra y de la oración, que me va a dar las intuiciones, la luz para decir esto, vete por este camino. Toma esta decisión. Hay un amigo que tuvo problemas sentimentales fuertes, andaba entrando en desesperación y le sugerimos que fuera a unas asambleas de oración y acudió, gracias a Dios acudió, y cuando lo volví a ver me comentó, dice, ya me ayudaron, dice, pero había algo de lo que no me había dado cuenta. Yo guardaba resentimientos contra mis padres, guardaba resentimientos contra ellos desde hace mucho tiempo y ya empecé a sanarlos. Y eso me hacía mucho daño y por eso cometí error tras error y en esta situación sentimental también influyó. Sin embargo, los que lo conocíamos de antemano sabíamos que él tenía resentimiento con sus papás. Su papá ya había fallecido. Pero en el trato que daba su mamá veíamos ese resentimiento. Pero él no lo podía ver. Él necesitaba ese baño espiritual, ese baño de luz a través de la oración para poder darse cuenta, para llegar al terreno más profundo y aceptarlo y dejarse ayudar y dejarse sanar. Y así por eso son importantes, ¿verdad?, los retiros, las asambleas de oración, las oraciones comunitarias, porque nos traen muchos despertares, nos purifican, nos limpian, nos sanan, nos liberan. Y ya entonces nos conoceremos mejor, ya liberados, ya con luz nueva. Por ello en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 14 y 16, dice el apóstol, el que se queda al nivel de la razón no acepta las enseñanzas del Espíritu. Para él son tonterías y no las puede entender. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Si está uno alejado del mundo espiritual, pues para él las cosas de espíritu son tonterías y va a cometer puras tonterías, como las ideologías que le estábamos diciendo. Creerse el creador de todas las cosas, pues que nos digan si estuvieron en el tiempo en que se fundó el mundo, ¿quién de ellos estuvo? Pues no, son falacias. Por eso hay que cultivar esa vida espiritual, y una de las formas exquisitas para cultivarla es la oración, porque a la persona misma, como dice el cardenal Sara, esa presencia se va a hacer manifiesta en ti. Entonces lo vas a ver como una realidad, no como algo real, sino como lo más real, el Espíritu. Y entonces habrá liberación, entonces habrá sabiduría, habrá luz, y vamos a distinguir con toda certeza aquello, y no solo distinguir, sino elegir aquello que nos edifica, que nos hace bien, y a los demás también, y advertirnos y advertirles de aquello que les hace mal, y luchar con ello, tener la fortaleza, porque estas ideologías pues usan los poderes del Estado, usan los poderes financieros para molestar al pueblo, para molestar a la gente. Así ha sido en la historia de la humanidad, y hay que prepararnos, hay que unirnos y estar en esa comunión espiritual para vencer todas las atrocidades del enemigo manifiestas en estas mentiras. Que sea para ustedes
un renacer siempre, esa entrada al mundo espiritual a través de la palabra y a través de la oración, y puedan ser signo de esperanza para toda su familia, para toda su comunidad, porque lo necesitamos hoy sin dilación alguna. Muchas gracias por su presencia. Espero verlos en el quinto mensaje. Hasta pronto.